Es la hora de que conozcamos a un personaje muy conocido en la cultura popular neolonés, Agapito Treviño, alias Caballo Blanco, un bandolero regiomontano que fuera elevado a héroe mitológico regional. Esto último por los múltiples corridos compuestos a él, mismos que fueron creados varios años después de que nuestro protagonista fuera pasado por las armas. Incluso llegaría a la radio a manera de radionovela, misma que también ayudaría mucho para su mitificación, ya que en Monterrey se transmitió cada 2 años, por lo menos en 40 ocasiones. Será con la aparición del filme Cuando lloran los valientes, mismo que fuera protagonizado por Pedro Infante y Blanca Estela Pavón, que ayudaría no solo a convertir en leyenda al ídolo de México, sino también a darle un reconocimiento al personaje por fuera de su terruño. A continuación conocerán la vida de este personaje, los pocos datos que son conocidos de su biografía, aunque tal vez no les podamos dar mucha veracidad a dicha información, debido al hecho de que se ha convertido en un ser mítico por todos los corridos compuestos hacia él. Después de lo mismo, vamos a conocer la interpretación que Pedro Infante hiciera del mismo en la película ya mencionada. Y es que la historia de Agapito Treviño Caballo Blanco se encuentra entre una de las más populares dentro de la cultura regiomontana, desde hace más de 170 años, por lo que conoceremos a este personaje. Acompáñenme en este recorrido. Biografía. Se dice que su fecha de nacimiento es el 2 de septiembre de 1827, en la antigua villa de Guadalupe, hoy en día el municipio de Guadalupe, en la ex hacienda de los Remates, justo al pie del emblemático Cerro de la Silla. Según su propia leyenda, fue un hijo ilegítimo producto del amor entre Josefa González y el hacendado Ubaldo Treviño. Estos relatos mencionan que comenzaría con su carrera delictiva a los 16 años de edad, con el robo de ganado y gallinas. Ya a los 20 años, junto a su banda, y comenzaría a hacer atracos a diligencias y negocios. Hay quienes dicen que acostumbraban a robar a personas de dinero y que apoyaban a los pobres económicamente. Se dice que Caballo Blanco nunca lastimó a nadie durante sus asaltos, aunque existe un testimonio que dice lo contrario, el cual pertenece al archivo del Hospital Universitario e indica que a principios del mes de mayo de 1854 llegó de Pesqueira Grande, hoy Villa de García, Juan José García, hijo de Telésforo, quien vino para atenderse de una herida de bala y fractura del antebrazo derecho con rotura de ambos huesos, durando su curación 15 días. Diciendo que fue asaltado por Agapito Treviño, Caballo Blanco, viniendo por el camino a Monterrey. Ricardo Cruz García diría en su artículo Bandidos Populares, Legendarios y Rebeldes, publicado en Relatos e Historias en México, que en un corrido que compusiera Óscar Chávez dice que Agapito mató de un balazo a un capitán de rurales, que quería llevarse a su novia, y así se convirtió en el bandido que robaba a los ricos y le daba a los pobres.
hasta que un día lo agarraron dormido y lo fusilaron en la mañana. Pero el mismo autor también señalaría que su vida resultaría más prosaica, ya que por testimonios que sus acusadores presentaron en sus juicios, donde decían que era un bandido de muy poca monta, que no usaba pistola y ni siquiera un caballo blanco. Tampoco existen pruebas con las que confirmar que él repartiera lo robado entre los pobres, al señalar que era muy poco lo que conseguía en sus asaltos. Entre estos testimonios por parte de sus acusadores, uno de ellos decía que le quitó el caballo, otro más que le robó las maletas de ropa, costales de naranjas, otro más que le quitó 17 pesos, otro 21 pesos, a 2 hermanos les tomó 25 pesos de plata. También dirían que en uno de sus atracos salió herido, quien comentó que había sido Caballo Blanco. Pero este Robin Hood mexicano sería detenido en 3 ocasiones. En la primera lograría fugarse, ya que lo pusieron a laborar en la construcción de la segunda planta del antiguo Palacio de Gobierno, hoy en día el Museo Metropolitano. Su segunda detención se daría en el año de 1851, donde lo condenaron a 10 años de cárcel. Lo pondrían a hacer trabajos forzados en el Cerro del Obispado. Aprovecharía para volver a fugarse, a pesar de llevar un grillete. En sus primeros 2 juicios, Agapito contaría con un abogado, el licenciado Manuel García Rejón. Este hombre expondría que los robos que se le imputaban no fueron probados, ya que solo se contaban con indicios y presunciones, pero que se anda a caza de robos y delitos para acumularlos en su contra. En estos años, el delito de salteador de caminos, junto con la traición a la patria, ameritaba el fusilamiento. En este momento hacemos un punto y aparte para darles algunos datos sobre el abogado defensor de Agapito Treviño, el licenciado Manuel García Rejón. Este hombre nació en Campeche. Fue nombrado juez de distrito de Monterrey en 1850. Contaba con tan solo 30 años de edad. El gobernador Santiago Vidaurri lo designaría secretario de gobierno. García Rejón sería el redactor de su correspondencia. También sería el editor de la revista de Nuevo León y Coahuila, donde difundiría diversos documentos históricos. También sería el autor del vocabulario comanche, cronologías mayas, los mayas primitivos y catecismo político mexicano. Sería después del conflicto de Vidaurri con Benito Juárez y su adhesión al imperio de Maximiliano que García Rejón tomaría partido por el gobernador. Sería fusilado por los republicanos en Matamoros el 18 de abril de 1864. Ya que conocieron a este personaje, proseguimos con la biografía de nuestro héroe. Su defensor conseguiría comprobar la falsedad y contradicciones en sus declaraciones, a pesar de que el inculpado no tiene ni 2 mudas de ropa. Las gentes todas tiemblan al oírlo mentar. Después de su segundo escape, momento en que se refugiaría en Roma, Texas, ciudad norteamericana hasta donde llegaron sus fechorías, donde por una traición fue capturado. Primero lo enviaron a Camargo y después enviado a Monterrey. Su llegada sería con una gran expectación. Era julio de 1854, al momento que el fiscal pidiera la pena capital contra Caballo Blanco. La sentencia sería ratificada al siguiente día por un consejo de guerra integrado por 4 militares, entre quienes se encontraban ni más ni menos que el mismo héroe de la próxima batalla del 5 de mayo en Puebla, Ignacio Zaragoza. En este tercer juicio, Agapito Treviño ya no contó con un abogado defensor. El periódico oficial del estado confirmaría que su ejecución sería para fascinerosos, malhechores y contrabandistas, los que se nutren con los sentimientos del vicio y se dejan dominar de malos instintos. Verán las terribles verdades que se desprenden de este escarmiento ejemplar, a saber que tras el delito está la muerte afrentosa. Fue fusilado en la mañana del lunes 24 de julio de 1854, con tan solo 26 años de edad, en la pared donde por años estuvo el restaurante Luisiana, en la antigua Plaza del Mercado, hoy Plaza Hidalgo, en el centro de Monterrey, atrás del Palacio Municipal. Algo que no se dice en ningún corrido ni en ninguna película que a continuación vamos a analizar. Una parte de la historia que ahora forma parte de su leyenda y no es verificada, menciona que en el momento en que Agapito Treviño fue puesto en el paredón de fusilamiento,
Caballo Blanco se despidió de los presentes cantando. Aunque otros dicen que dedicó unas palabras de arrepentimiento a las personas que afectó con sus robos e invitó a los demás a que siguieran por el camino recto. Cuenta la leyenda que Agapito Treviño escondía sus botines en una cueva, mismo que hasta el día de hoy no ha sido encontrado. Varios historiadores tienen sus ideas de qué cueva pudo ser donde escondía sus tesoros. Unos dicen que es la de los murciélagos, misma que se encuentra atrás de la presa de la Boca. Otras que es una cueva en el Cerro de la Silla. Tampoco se sabe la ubicación de sus restos mortales. Se piensa que pueden estar cerca del sitio de su fusilamiento, donde se encontraban los primeros panteones de la ciudad. Existe un documento en el archivo de Monterrey, el cual indica que Agapito Treviño era un hombre de cuerpo alto, musculoso, color trigueño, pelo negro, liso, cejas igualmente negras, ojos negros, nariz abultada, boca grande, lampiño de barba, y vestía un pantalón de mezclilla celeste. Después de fusilado es que surgirían los mitos donde lo ponen como un bandido amable y condescendiente con los demás, así como también testimonios de sus supuestos milagros, los cuales realizaba en medio de la noche, sobre todo al ayudar a personas que fueran asaltadas por los caminos. Así surgieron pinturas a manera de agradecimiento. Existe un famoso testimonio que también ayudó mucho a este mito, mismo que aquí tienen. En llegando a Monterrey con el dinero de la venta del único terreno que me quedaba, fui asaltado, y en este peligro invoqué al niño de Atocha, y al momento se apareció el ánima de Agapito Treviño, alias Caballo Blanco, y el asaltante huyó. Por tan grande beneficio, doy infinitas gracias. Medios de comunicación. Antes de entrar a la película que da nombre a este trabajo, primero mencionaremos que esta producción nació en la radio a manera de radionovela, misma que surgió a partir de un libro que fuera escrito por Pepe Peña, en el año de 1941. Hay que mencionar que el éxito de este serial radiofónico fue tal que incluso llegó a varios países de Sudamérica. Análisis de la película Cuando lloran los valientes. La hasta ahora única aparición de nuestro héroe dentro de la pantalla grande ha sido en el filme Cuando lloran los valientes, una producción dirigida por Ismael Rodríguez en el año de 1945, la cual está basada no en la biografía del bandido, sino en la radionovela, autoría de Pepe Peña. Pero es curioso que en la introducción de la película mencionen que es el corrido de Agapito Treviño Caballo Blanco, y que relata la historia de su vida. Fue protagonizada por uno de los actores exclusivos, Pedro Infante, quien fuera acompañado por Blanca Estela Pavón, Virginia Serruet, Víctor Manuel Mendoza y Armando Soto la Marina el Chicote. La historia tiene como escenario principal Monterrey, Nuevo León, en el año de 1860. Aquí tenemos que Agapito Treviño, nuestro protagonista Pedro Infante, se convierte en un bandolero al momento que es informado que el ejército federal lo quiere reclutar mediante la leva, razón por la cual decide internarse en la sierra. Escapa a las montañas, donde se volvería un rebelde y comenzará a crear su fama de Robin Hood, bajo el nombre de Caballo Blanco, ya que se vuelve un rebelde que favorece a los más necesitados. Sería el general Manuel Arteche quien, a través de su hijo el coronel José Luis Arteche, se querrá llevar a Agapito por medio de la leva, para engrosar sus fuerzas, debido a que los rebeldes les dan muchos problemas. Treviño no se dejó atrapar, al momento que el coronel encuentra su caballo blanco y como este no se deja montar por él, intenta matar al animal, pero Agapito le da un puñetazo al hombre, el coronel soltaría el revólver y cae al suelo. Nuestro protagonista aprovecha para escapar montado en el cuadrúpedo, mientras que José Luis comenta que ahora será buscado por golpearlo, robar un caballo y desertar el ejército. Antes de que esto pasara, los soldados intentan aprenderlo, y como opone resistencia intentarían matarlo a traición, pero son frenados por Don Laureano, el padrino de nuestro protagonista, quien le dice que a los machos no se les mata por la espalda,
En palabras de Federico Antonio Guardado Gutiérrez, en su tesis de licenciatura Cabalgando un celuloide, la construcción del norte durante la época de oro del cine mexicano 1941-1953, en este largometraje cruel y amargo se nos demuestra que los hombres no lloran. Estos mismos son desgraciados y por esa misma razón son bárbaros. Agapito desea casarse con Cristina, personaje de Blanca Estela Pavón, pero por una acusación de Chabela, nuestra antagonista Virginia Serret, es algo que ya no es posible, debido a que ésta lo acusa de haberla seducido, ya que en el fondo está enamorada de él y desea contraer nupcias con él mismo. Este acontecimiento afectaría emocionalmente a Treviño, aunque no repercutiría de ninguna manera en su personalidad. Y es en la sierra que Agapito se encuentra con un grupo de rebeldes, quienes se encontraban escondidos en una cueva. Ahí don Laureano le comenta a nuestro héroe las razones por las que cada uno de ellos están ahí. Treviño los convence de ir en contra de los alzados y los federales, para poder alimentar a sus familias. Es aquí que se muestra cómo nace el corrido de Agapito Treviño. Después de un encuentro con los federales, Agapito y la Marina se hacen pasar por borrachos y luego simulan una pelea. Toman el arma de uno de ellos y le pide a la Marina que haga que se quiten los uniformes. Sería por Pinolillo, el hijo adoptivo de Caballo Blanco, quien vivía con don Laureano y con Chabela, su hija, que el coronel Arteche se enteraría que la muchacha sabe dónde está Agapito, debido a que hizo una maleta para irse con él. La misma Chabela aparecería en casa del coronel, donde lo seduce mediante sus palabras y lo convence de dejarla quedarse con él. No contaría con que a casa de Arteche llegara don Laureano a buscarla. Aquí Arteche le comenta que Agapito la sedujo y se la llevó. Es así como nace un rumor que le daría desprestigio a Treviño. Don Laureano se lo diría a Pinolillo, y este a su vez se lo diría a otras mujeres quienes llegaron a buscar a Chabela. Mientras tanto, Caballo Blanco le pone una trampa a unos federales a quienes ven colgar a un hombre para llevarse su ganado. Al teniente lo obligan a quitarse las botas y a caminar en nopales. Uno de los soldados se une a la pandilla. Más adelante nos enteraremos que muchos de estos hombres fueron reclutados mediante la leva, y antes de pertenecer al ejército eran simples rancheros. Una noche van a una cantina, donde Agapito encuentra al hermano de Cristina. Lo obliga a regresar a casa para protegerla a ella y a su madre. Este se va con el alivio de que Caballo Blanco no sabe que se metió con Chabela. Una escena después vemos cómo Arteche va a visitar a su padrino, quien también es un militar. Este le comenta sobre un nuevo plan de ataque, a lo que su padrino lo ilustra al decirle que ya no meta al ejército a personas como ese vaquero al que Agapito hizo caminar por los nopales. Pero este le comenta que si fueron metidos fue mediante la leva, ya que son el reemplazo de todos los hombres que se les murieron, muchos de los cuales también estaban por leva. Más adelante vemos cómo Agapito y sus hombres reparten todo lo que robaron entre unos pobladores, así como a Cristina pegándole a su hermano, quien le dijo lo que se dice en el pueblo, que Agapito sedujo a Chabela para llevársela con él. Tanto Cristina como su mamá no quieren creer eso. Mientras cena con su gente es que Treviño se entera de lo sucedido con Chabela, por lo que decide ir a Nuevo León con sus amigos para buscarla, ya que piensa que don Laureano teme lo peor de él. En el poblado entran a la iglesia donde Agapito se encuentra con Cristina, a quien le dice que es inocente y que buscan a Chabela para regresar a la casa. La encuentran en la posada de San Bartolo, donde Agapito habla con ella para convencerla de regresar con su padre, pero ella le dice que está ahí con otro hombre y que ahora vive la vida que quiere. También le confiesa de su amor por él. Recordemos que Agapito es hijo adoptivo de don Laureano. Caballo Blanco le da una bofetada a Chabela y le cuenta lo que todos creen, que él la sedujo y se la llevó. Lo convence de seguir con ese cuento, para que su padre no se entere de la vida que ha sostenido con estos hombres. También lo obligaría a formalizar y casarse con ella, razón por la cual Agapito hablaría con don Laureano, con quien sostiene esta mentira. Le pide su permiso para contraer nupcias con Chabela,
Mientras que, por un lado, al enterarse de la noticia, Cristina se pone muy triste, así como su madre, también Agapito y Pinolillo. Por el otro lado, el hermano de Cristina está feliz de que Agapito se case con Chabela, por lo que decide ir con el general Arteche para darle la información sobre los rebeldes, que pretenden tomar el pueblo, a sabiendas de que este está coludido con ellos. Después de esto, Agapito se entera que capturaron a 2 de sus hombres, así que él y su banda deciden ir en su rescate, disfrazados de mujeres y ancianos. Sería el momento en que encuentran al hermano de Cristina, a quien están a punto de ahorcar por órdenes del mismo Arteche. Treviño hace un plan para salvarlo a él y a sus amigos, al quemar una carreta llena de pólvora. Es así como Caballo Blanco se entera de la verdad, que fue el hermano de Cristina quien estuvo con Chabela. Lo manda de regreso con su mamá y con su hermana, a quienes les pide que diga la verdad. Al enterarse de la verdad, Cristina va con Chabela, a quien le reclama todo lo sucedido. Esta, al ver el sufrimiento de la mujer a quien en realidad ama a Caballo Blanco, se arrepiente del daño que provocó y pide perdón. Después se va muy lejos para empezar de nuevo. Finalmente, Agapito vuelve al lado de su amada, con la promesa de casarse. Pero al despedirse de ella, lo rodean los federales a cargo del coronel Arteche. En el cuartel, Agapito le cuenta al coronel todo lo que sabe, porque leyó la carta que Arteche le envió a los rebeldes con el hermano de Cristina. El hombre le ofrece un trato para que se vaya y sea feliz con Cristina, pero son interrumpidos por el general Arteche, quien manda a prender a Caballo Blanco. Después de lo mismo, toma la carta que su hijo tiene en su mano y se entera de toda la verdad. Le entrega un revólver pidiéndole que cumpla con su deber. Este se despide de su papá y le pide perdón. Al momento que el general Arteche sale de la oficina, escucha un disparo, pero en realidad era porque el coronel intentaba escapar por la ventana. Un centinela lo vio y le disparó, pero los demás soldados lo atrapan y se lo llevan ante el general, quien dice que ahora lo fusilarán al amanecer en compañía de Agapito. Los hombres de Treviño llegan al cuartel haciéndose pasar por borrachos. Ahí uno de los soldados los reconoce y les dice que los van a fusilar, los deja irse. El general Arteche se encuentra muy mal ante el fusilamiento de su hijo. Cristina llega a verlo para pedirle que le perdone la vida a Caballo Blanco, pero este no se lo permite. Don Laureano también intenta hablar con él, pero no lo dejan los soldados. Cristina y el hombre deciden ir a ver al general Ampudia, para contarle que Agapito es hijo del general Arteche, pero no contaban con que este salió a Monterrey para intentar evitar que su compadre mate a su ahijado. En la cueva, los hombres de Agapito decidieron tomar el cuartel para salvarlo. En su celda, Arteche y Agapito fuman su último cigarro antes de morir, mientras que la banda aparece hecha prisionera por los soldados. Le piden perdón a Treviño por no haberlo salvado, pero él les dice que no se preocupen, que ya les tocaba. Caballo Blanco pide al capitán a cargo de su pelotón de fusilamiento permiso para ser él quien dé la orden de disparar. Es el momento en que llega el general Ampudia a detener todo. José Luis Arteche intenta escapar, pero su propio padre lo detiene al dispararle. Muere en el acto. Don Laureano pretende hacer que todos los hombres se levanten en armas contra Arteche, de quien ya no confía por haber matado a su hijo. Agapito, al ver que Arteche intenta lastimar a don Laureano, toma el revólver de un federal e intenta dispararle, pero Cristina se interpone y recibe el impacto. Por razones de trama, Agapito Treviño mata a su amada, quien antes de morir le confiesa que el general Arteche es su verdadero padre, y por esa razón no podía dejar que lo matara. Así es como termina el largometraje en una total tragedia.
En conclusión, el filme donde Pedro Infante le diera vida a este famoso Robin Hood neolonés nos plasmó una serie de enredos amorosos y traiciones al estilo western, que como ya lo dijimos anteriormente, ayudaron en la consolidación de nuestro ídolo de Mico, no en contarnos una biografía de la vida de Agapito Treviño. Esto quedaría plasmado en las siguientes producciones de Pedro Infante: Nosotros los pobres y Los tres huastecos. Ahora que, si hablamos del personaje del cual hemos plasmado su biografía en este trabajo, podemos decir que gracias a su figura de leyenda, sería a partir de los corridos que se compusieron después de su muerte que surgirían muchas preguntas. Ejemplo de ello es: ¿por qué se hizo bandido? Es así como surgen las versiones sobre sus padres, un hombre hacendado y una mujer pobre. Y también, ¿cuál era la estructura social en la época en que fuera un salteador de caminos? Aunque podemos señalar que ninguna de estas cuestiones explica su mitificación, recordemos que el bandidaje es algo que siempre ha existido, pero es probable que la leyenda trascendiera más que su biografía, ya que todos lo recuerdan como un bandolero y forajido que azotó las tierras de Monterrey, así como su área metropolitana durante los años de 1800. Su mote de caballo blanco puede ser parte de esta mitificación, ya que según dicen, nunca utilizó un caballo blanco, sino uno rosillo moro. Lo que sí es un hecho es que lo enviaron a trabajos forzados con un grillete en el pie y de manera increíble e inexplicable se lo pudo quitar y huir a Roma, en el estado de Texas, lugar donde sería capturado y enviado de regreso a Monterrey. Ahí sería juzgado y condenado a muerte. El lugar donde fue fusilado hoy en día es la Plaza Hidalgo. El paredón fue el ex restaurante Luisiana. Así como una de nuestras personalidades históricas, el general Ignacio Zaragoza, presidió su juicio. Es probable que Agapito Treviño, alias Caballo Blanco, llegara para quedarse dentro del imaginario colectivo por haber sido condenado en 2 ocasiones a trabajos forzados, sin pruebas fehacientes, donde prácticamente lo dejaron a manera de chivo expiatorio de los robos cometidos en la tan coaccionada ciudad de Monterrey, y por fugarse en ambos sazones, así como por ser fusilado después de un juicio con tan poca duración, en lo que parecía ser un escarmiento para otros que pudieran tentarse por seguir sus pasos. Esperemos que en algún futuro no muy lejano surja más información con la cual podamos tener más conocimiento sobre la vida de este personaje.